¿Tú cómo le explicarías a un niño que tiene altas capacidades? O que es diferente. No sé cómo se lo dices a un niño, realmente. Cada persona es diferente, nadie es igual Vale, bueno, claro. y simplemente lo que a ti te pasa es que tienes una forma diferente de ver la vida con respecto pues, a al resto de niños de tu clase, posiblemente. Entonces eso te hace pues analizarlo todo de una forma diferente, tener una visión diferente, hacer las cosas de forma diferente, a veces no entender a los que tienes a tu lado, que ellos o ellas no te entiendan a ti, y eso no está mal. Es simplemente pues una forma de ser. ¿Y tú tienes altas capacidades? Yo tengo altas capacidades. Tienes altas capacidades, ok. ¿Y eso desde cuándo lo sabes? Pues lo sé desde que tengo 25 años, es decir, lo supe tarde ya. Vale, ¿tú de niña notabas algo? ¿Te sentías diferente, así como decías tú antes? Yo de niña sentía que mi forma de ver las cosas no era la de los demás. Sentía que para mí la vida era más fácil que cómo se hacía, ¿no? O sea, era como, va, pero esto es muy fácil de resolver. Esto se hace así, así, ya está. Y no entendía por qué los demás no eran capaces de verlo así o de entenderlo tan rápido como yo o de hacerlo diferente incluso, que decía yo, esto no tiene sentido. Claro, pero eso se puede confundir con otras cosas, ¿no? Claro, con cualquier neurodivergencia, ¿no? Claro, claro. Sí, por supuesto. Te Y todas puede. las neurodivergencias se tocan un poquito de alguna manera. Vale, en las altas capacidades, ¿qué está incluido? ¿Está incluido la hiperactividad, el autismo o eso va afuera? No, eso va fuera. ¿Vale? En las altas capacidades es un paraguas bastante amplio que incluye pues todo lo que tenga que ver con un desarrollo rápido y temprano quizás y sí, o sea, aquí incluiríamos, te voy a decir los tipos más o menos, ¿no? Mm, Aquí incluiríamos la superdotación, ¿no? Que siempre hay una mala interpretación de las altas capacidades, lo confundimos con superdotación. La superdotación es una cosa que además está muy mal traducida, ¿no? Porque esto viene de un término inglés que es gifted, y gifted es que tienes un don, que tienes un regalo, ¿no? Y aquí se tradujo por superdotación, que a día de hoy es una connotación incluso negativa, o hay personas que lo ven de forma negativa, porque es como que estás por encima de, y no es que estés por encima de, es una forma diferente de hacer las cosas y no está mal. Y tenemos que quitar esa connotación negativa porque entonces pues las personitas que vienen con estas capacidades no se están entendiendo y bueno, viene todo lo que viene, ¿no? entonces, decirle a un niño que es superdotado está mal. Es que quizás no lo es. O sea, para que seas superdotado tienes que tener, pues, imagínate, cuando haces las pruebas tienes que tener un percentil dentro de X, ¿no? ¿Vale? Y dentro de, de las altas capacidades está la superdotación, pero también están los talentos, que entonces los talentos puedes tener talentos simples, que es que se te da bien una cosa, se te dan bien dos, múltiples cuando tienes ya más de dos, tienes también la precocidad, cuando eres más rápido que alguien en hacer algo, ¿no? Entonces todo eso va incluido dentro de las altas capacidades. Por lo tanto, no podemos hablar nunca de superdotación como término general, porque el término general serían las altas capacidades. Ok. Entonces, en las altas capacidades engloba todo lo que son las, habías dicho una palabra, neurodivergentes, ¿no? Sí, neurodivergencias. Claro, dentro de las neurodivergencias sí que tenemos las altas capacidades, el TEA, ¿no? Ese trastorno del espectro autista, el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con o sin hiperactividad, que puede darse los dos casos. Entonces ahí incluimos más cosas, ¿no? Eso serían ya unas... ay, ¿cómo lo dicen ahora? Ay, ¿Pero eso queda no fuera me va o a queda salir. dentro de las altas capacidades? No, eso está fuera. O sea, tienes el paraguas de las altas capacidades ¿Sí? y tienes el paraguas de las necesidades específicas de educación. Y ahí Vale. es donde tienes las altas capacidades, el TEA
y el TDAH las dificultades de aprendizaje y, bueno, dislexia, discalculia, bueno, todas estas cosas. Vale. Entonces, un padre, ¿cómo puede saber que su niño está dentro del paraguas de las altas capacidades? Porque ve que empieza a caminar rápido, ¿no? Como decías que era precoz. Eso sería una precocidad motriz. Una precocidad motriz puede ser que simplemente sea que es precoz motrizmente y no pasa nada, puede ser que esté ligado a las altas capacidades y tenga un talento motriz, puede ser que sea un primer indicativo de que va a haber más cosas, eso hay que ir viéndolo, analizando, ¿no? O sea, esto no se puede definir una vez y no verlo más, ¿no? Hay que, cada año, cada 2 años, cada X tiempo tienes que revisarlo para ver, obviamente, si eso ha cambiado para adaptar todo a esa necesidad de ese niño o esa niña. Vale, pero tú no le puedes hacer una prueba intelectual a ese niño, ¿no? O a esa niña. En casa, no. ¿Y en el psicólogo? Porque esa prueba, ¿quién la hace? Claro, las pruebas las tienes que hacer un psicólogo o una psicóloga clínica. Vale. O sea, sí o sí. Luego, ¿qué pasa? Que sí que hay herramientas que te permiten a ti como familia, como papá, mamá o incluso como profesional, como profe, pues analizar ciertas cosas que puede ser que te den indicativos de que ahí hay una alta capacidad. Entonces, las familias y los profesionales, como pueden ser los profes de clase, lo que pueden hacer es identificar, ¿no? Vale. Hacer una posible identificación de esas capacidades. Y luego, con esa posible identificación, te vas a una persona que realmente sepa analizar esas características, ¿no? Que en este caso pues sería un psicólogo clínico o el orientador en el centro escolar. Entonces, si el profe, la profe o los papás sospechan de que el niño tiene altas capacidades, Uh-huh. hay que llevarlo al psicólogo clínico. ¿Y ya con esa edad se le puede hacer un examen ya A ver, ¿con qué edad exactamente? infantil? No sé, de 5 a 7 años. Pues hubo muchos años que se consideró que hasta los 6 años no se podían hacer pruebas de altas capacidades, porque los test que se utilizaban en ese momento pues analizaban a partir de esa edad, digamos, pero sí es verdad que se puede analizar antes y se puede tener en cuenta antes. Y es más, yo soy partidaria de que se vea cuanto antes, porque hay cosas que eres capaz de ver cuando son peques y sin embargo, a medida que van creciendo, como son personas muy hábiles, que se adaptan muy bien al entorno, esas cosas que ellos ven que son diferentes, las acaban matizando. Si no les interesa, las van a esconder. Entonces, es mucho más difícil descubrir o identificar esas altas capacidades cuando está en sexto de primaria o en instituto que si lo haces en infantil o el primer ciclo de primaria. Sí, pero cuando dices que son diferentes, ¿a qué te refieres? Esas características. Uh-huh. Pues, por ejemplo, yo cuando escucho a un niño o una niña que con 3, 4 años te está haciendo frases súper extensas, con palabras diferentes, ¿no? Utiliza un montón de sinónimos en la misma frase, que te está haciendo un planteamiento bastante inteligente, maduro, por encima de su edad. Pues todo eso, claro, lo veo infantil. Yo ya si voy a primaria, quizás no lo veo igual. Quizás incluso ha adaptado ya ese lenguaje y ya utiliza las mismas palabras que utilizan sus compañeros porque no quiere destacar. Y esto pasa sobre todo con las niñas. Las niñas son muy hábiles para esconderse y como culturalmente tenemos aún una forma de enseñar que propicia que las niñas quieran sentirse integradas al grupo, lo hacen más todavía. No destacan. Los niños tienden más a destacar y las niñas a ocultarse. No siempre, pero pasa mucho. Vale. Entonces, como padre o madre, si vemos que el niño está destacando en algo, lo llevamos al psicólogo clínico, le hace unas pruebas y después. Al psicólogo o al orientador o orientadora del centro. Vale, es decir, ok. si de hecho, para mí el primer paso debería ser hablar con el centro. O sea, la comunicación familia, centro escolar es súper importante y el orientador o orientadora debería ser quien hiciese ese primer acercamiento. Que si el orientador o orientadora no está dispuesto, no sabe o necesita ayuda externa, ahí vamos al psicólogo clínico. Vale. ¿Y después de las pruebas?
Después de las pruebas, le hemos puesto una etiqueta Sí. y las ¿Cómo nos etiquetas gustan las pueden etiquetas? ser muy malas, pero también pueden ser muy buenas, todo depende de lo que hagas con ellas. Y a mí no me molesta una etiqueta porque a mí me da información, la etiqueta me da información sobre ese niño, sobre esa niña y lo que pueda necesitar. Pero si solo tengo la etiqueta y no hago nada con esa información, pues mejor no le pongas la etiqueta, digamos, ¿no? Pero para mí ese tipo de etiquetas, si vas a hacer algo con ellas, son muy importantes y deberían estar. Vale. Una vez que le hemos puesto esa etiqueta, Ujú. ¿qué hacemos luego? O sea, ¿qué es lo que haría el orientador o los profes? Vale, pues una vez que lo sabemos, pues deberíamos atender a esas necesidades, ¿no? Y estos niños, estas niñas, necesitan muchos estímulos, les encanta aprender, es como esponjas que absorben todo lo que les puedas dar. Y muchas veces tienen incluso pues un talento o algo que, bueno, pues que les encanta por encima de todo y quizás en clase no tienen el rendimiento que se espera porque solo les gusta una cosa. Entonces, si solo les gusta una cosa, podemos aprovecharnos de esa cosa y inclinarlo todo hacia ahí, ¿no? Esto Ok. también aquí el maestro o la maestra tiene que ser muy flexible y tener mucha capacidad de adaptación, ¿no? Porque es verdad que a veces es complicado. Pero puedes sacar cosas preciosas de estos niños y de estas niñas y te puede servir para, para estimular también a los demás, porque te puede sacar cualquier cosa. O sea, claro, como tiene un pensamiento así muy divergente y de pensar fuera de la caja, pues de repente, no sé, estás hablando de animales y acabas hablando de física cuántica, no sé, Claro. depende. Claro, habría que redirigirlo, ¿no? Hacia ellos para que puedan sacar ese potencial. Sí, y esto en realidad se debería aplicar a cualquier niño o cualquier Sí, niña, claro. no tiene que tener ni altas capacidades, ¿no? Al final, cada persona es diferente, cada uno nos gustan unas cosas y debería ser que la educación tuviese más en cuenta esas individualidades y no tanto intentar que todos sean iguales y pasen por el mismo aro, ¿no? Porque no es eso. Y la sociedad está demostrando que cada vez necesitamos personas más creativas y que busquen soluciones diferentes, entonces es una pena que se esté perdiendo ese potencial por intentar que todos sean iguales. ¿Y fuera de clases hacemos algo? O sea, ¿hay que llevarlo a algún sitio específico o clases extraescolares o algo? Pues lo ideal sería que fuesen actividades de enriquecimiento, que se llaman, ¿no? Son actividades extraescolares, que el enriquecimiento se puede hacer en el aula también, ¿eh? Y eso los profes, las profes pueden hacer cosas muy bonitas también. Pero lo que está guay del enriquecimiento fuera del aula es que ya son programas específicos para altas capacidades. Es decir, que va a haber otros niños, otras niñas que sean como ellos, que les gusten más o menos las mismas cosas, tengan los mismos intereses o no tengan los mismos intereses, pero sean capaces de entender la forma de pensar o de hacer, ¿no? Entonces es una dinámica interesante para que ellos, para que ellas sean conscientes de que no son únicos, que en su aula pueden sentirse un poco más fuera de lugar, pero que hay otros como ellos, que hay otros como ellas y por lo tanto pueden ser más auténticos. Ser Ahí no se más tienen, ellos mismos. exacto, ahí no se tienen que ocultar, porque nadie los va a criticar. Obviamente luego cada uno tiene su personalidad y cada uno es como es y puede ser que que haya niños que no se lleven con X niñas, tal, esto depende de las personalidades, ¿no? Pero de primeras a nivel mental es como que hay un entendimiento. Claro, que encajan en el sitio. Encajan, sí, quizás esa es la palabra. Y